buenas tardes, buenas noches. Nuevamente por acá. Hoy vamos a estar trabajando con PowerPoint. PowerPoint es un programa de la suite de Office que se usa más que nada para hacer lo que son presentaciones en pantalla. Una aclaración antes de empezar a trabajar con lo que es PowerPoint. La presentación en pantalla no es un machete, no es una hoja para leer, no es una hoja que pongo en el monitor para que el público lea. Cuando hablo de presentación en pantalla, estoy hablando de crear un archivo o una presentación, valga la redundancia, multimedial que ayude o que complemente lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un determinado tema, como por ejemplo puede llegar a ser algo que tenga que ver con biología, yo lo que voy a tener a mi espalda va a ser una imagen de lo que yo estoy hablando. O si estoy hablando, por ejemplo, de los ríos o de las montañas en geografía, lo que yo voy a tener atrás va a ser una representación gráfica o una imagen o un sonido o un video, lo que sea, pero que no sea lo que yo estoy diciendo. O sea, el público no tiene que leer en la pantalla lo que yo estoy diciendo. El público lo que tiene que hacer es ver que lo que yo estoy diciendo se complementa con lo que está atrás. O sea, lo que está atrás mío, esa presentación que yo estoy mostrando, tiene que ayudar a que el público entienda qué es lo que yo estoy diciendo. Nunca una presentación tiene que tener mucho texto. Por eso lo que es una presentación en pantalla como es PowerPoint se dedica a lo que es la parte visual. Tratar de poner poco texto es una de las alternativas. Colores que ayuden. Si tienen dudas sobre colores, fíjense, en el kiosquito hay una muy linda charla sobre lo que son los colores y cómo representarlos o hacer una gama de colores para poder trabajar de una manera armoniosa. No es la única que tenemos para poder trabajar con lo que son presentaciones en pantalla. Yo, por ejemplo, puedo ir a lo que es Prezi, ¿sí? Y en Prezi tenemos también para hacer presentaciones en pantalla. Por supuesto, Prezi es una de las que nos tenemos que suscribir. Tiene una fluidez. Yo acá les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, este de acá es una presentación hecha en lo que es Prezi. Fíjense que lo que tiene, a mí lo que me gusta mucho de Prezi es esto. Tiene este tipo de fluidez en donde a mí me permite trabajar conceptos, redes conceptuales de una manera muy, muy fluida, ¿sí? Fíjense que tenemos esto. Si yo lo achico, a ver hasta dónde me deja achicarlo, fíjense lo que es toda esta red. O sea, el tamaño que tiene todo esto es algo que uno está explicando. O sea, en este caso es trabajar lo que es el proceso tecnológico. Fíjense que es algo bastante grande. ¿Qué me va a hacer esto? Fíjense, a mí me trae la palabra topología, entonces yo puedo hablar de lo que es la topología, qué son las normas operativas, cuáles son las naturalezas de los elementos físicos, cómo están formadas. Yo de esta manera puedo ir trabajando sin aburrir al público, digamos, ¿sí? Prezi también lo que tiene es, creo que por acá tenía, una muy buena forma de hacer lo que son líneas de tiempo, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo una línea de tiempo en donde puedo ir viendo cada una de las opciones, en donde yo también tengo no solamente el texto, sino también tengo un video. Yo lo puedo reproducir el video y puedo estar hablando de esto, pero observen que el texto es corto. O sea, acá yo estoy hablando el nacimiento de la telefonía, en qué fecha fue, una breve presentación de lo que sería un video, y todo lo demás va a ser un speech mío. Yo voy a hablar sobre eso. Otra de las que tenemos también, genial.ly, es otra de las presentaciones en pantalla que podemos llegar a tener. Acá tenemos varias formas también de presentar. Ahora les muestro, esperen que entro. Primero vamos a cambiar el idioma, lo vamos a poner en español. I'm sorry, my English is very feo. Voy a ir a mi panel para mostrarles un poco lo que sería la presentación desde Genially. Esto es algo más, digamos, más tranquilo, no tiene ese tipo de presentaciones. Por ejemplo, vamos a ver esta de acá
como para dar un ejemplo de lo que sería el Genially. Sepan disculpar, el internet hoy está andando un poquito lento. Nosotros tenemos este tipo de cosas en donde podemos ir trabajando lo que son las diapositivas. Acá esto que dice acá es un elemento embebido, es porque yo acá ya le puse video. A ver si podemos hacer que se vea. Ahí va. ¿Sí? Lo que tiene es una cosa más tranqui. Acá está el video. No tiene, digamos, una presentación tan fluida como la de Prezi, pero sirve y tiene muchísimos elementos. Bien, dicho esto, volvemos a lo que nos importa a nosotros, que es PowerPoint. PowerPoint desde sus inicios hasta ahora, con el 2019, creo que fue el último Office potable que salió, es exactamente igual al 2016. O sea, del 2007 en adelante los cambios fueron muy pocos. Cambió más que nada la estética, los colores, más cuadraditos por ahí los menúes, pero después el resto es exactamente igual y no tiene grandes cambios. Quizá también nos puede permitir agregarle objetos como MP3 o videos con otro formato que en distintos Power anteriores no nos permite, pero después el resto nos podemos manejar bien tanto en este Power como en el 2007, hasta inclusive manejando este Power podemos usar el Power de Google. ¿Sí? Las presentaciones de Google son muy parecidas a esta. Y además, más adelante después vamos a ver cómo hacer un Power y subirlo para que sea una presentación de Google y directamente poder hacerla colaborativa o compartirla con otras personas. Bien, cuando empezamos a trabajar con Power, vamos a tener esto. A mi izquierda, fíjense que yo tengo una... Perdón, voy a correr el mate antes de hacer lío. Tengo una lista. En esa lista yo tengo los archivos que estuve abriendo en mis trabajos anteriores. Toda esta lista que yo tengo acá son esos trabajos. Si yo no tengo hecho ningún tipo de trabajo anterior, esta lista no va a estar, ¿sí? Estos archivos no aparecen. Después tengo para abrir otras presentaciones. Por ejemplo, yo acá puedo tener las últimas presentaciones, pero hay alguna presentación que yo nunca abrí o que es una presentación vieja. Bueno, desde acá entonces abro presentaciones guardadas, obviamente, ¿no? Si no están guardadas, es como todo, si no está guardado no lo voy a poder guardar. Después, en esta parte de acá, qué lindo que me salió ese óvalo. En esta parte de acá lo que tenemos es las plantillas. Particularmente a mí, trabajar con las plantillas mucho no me gusta, por un tema de que, como digo siempre con todo, la plantilla es algo ya preseleccionado, preeditado por una persona, y esa persona le puso su impronta, su gusto. En cambio, de esta manera, si yo trabajo con una presentación en blanco, puedo ir modificando las cosas como a mí me guste. Igualmente vamos a estar trabajando también con plantillas como para que lo vean. Otra de las cosas que me ofrece la plantilla es algo que todo el mundo usa. Entonces yo uso una plantilla, por ejemplo esta de acá que dice orgánico, y quizá alguien en Córdoba esté usando Power y está usando la misma plantilla, o alguien en México está usando la misma plantilla. Entonces deja de ser algo personal, algo mío, es algo que estoy usando y que todo el mundo usa. Eso es algo que no me gusta a mí de las plantillas. Bueno, dicho esto, volvemos a lo que es presentación, ¿sí? Yo voy a apretar lo que es presentación en blanco. Bien, después del matecito seguimos. En esta presentación en blanco, lo que yo voy a tener, vamos a empezar a ver un poquitito cada uno de estos menúes que tenemos acá para poder ir trabajándolos. Acá voy a tener todas mis presentaciones, ¿sí? Todas mis diapositivas, todo lo que yo esté haciendo, todo lo que yo esté trabajando, cada una de esas diapositivas las voy a tener acá en el orden que yo las necesite, las cree y después las puedo ir modificando, cambiando de lugar. Más arriba voy a tener lo que es el menú. Yo acá tengo el menú, fíjense, acá está archivo, inicio, insertar, diseño, transiciones. Bueno, todo eso después más adelante lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir trabajando de a poco. No quiero hoy
tirarles encima todo el menú, primero porque no me van a dar bolillas, no me van a prestar atención, y segundo porque se van a olvidar. Más allá de que el video va a durar más de 50 minutos, va a hacerse aburridísimo y me van a alargar a los 5 minutos. Entonces no quiero que pase eso. Bueno, entonces esta de acá es la diapositiva. Esta diapositiva en este caso es la que estoy viendo. ¿Por qué? Porque es la única diapositiva que tengo. Esto que tengo acá es la diapositiva en sí, es en donde yo voy a crear. Y me van a aparecer estas cositas como las que tengo acá, de acuerdo al tipo de diapositiva que yo agregue. Por ejemplo, yo vengo acá a nueva diapositiva y desde acá yo voy a poder fijarme qué es lo que quiero. Si quiero una diapositiva con un título de objetos, encabezado de sección, con 2 objetos, con comparación, con solamente el título, que esté en blanco, ¿sí? Puedo hacer una diapositiva que no tenga absolutamente nada. Particularmente a mí me gusta trabajar más con las diapositivas en blanco. ¿Por qué? Por lo que les explicaba antes. Si yo pongo esta de acá, fíjense, ya a mí me viene predeterminada para poner un título acá, para poner un texto acá, para poner un texto acá. Buenísimo. Me ahorra el trabajo de tener que estar diseñando la diapositiva. Malísimo. El diseño ya me lo dio PowerPoint y no es mío. No es mi propio diseño. Recalco, chicos, mucho en esto, gente. Recalco mucho en esto porque me gustan las cosas personalizadas. No me gustan las cosas estándar, que todo el mundo tenga lo mismo y todo el mundo haga exactamente lo mismo. Fíjense que si yo acá quiero poner un texto, lo puedo poner. Acá también. Puedo agregarle una imagen, un gráfico, una plantilla de Excel. O sea, todo ese tipo de cosas me las va a permitir agregar. Ahora, si yo pongo una diapositiva en blanco, como estoy poniendo acá, yo tranquilamente puedo venir a insertar, cuadro de texto, y acá pongo un texto. ¿Sí? Vamos a ponerlo con mayúscula como corresponde cuando comenzamos una frase. Ahí está. Quiero poner un objeto. Pongo un objeto, insertar. Vamos a poner una imagen. Yo ya acá en el escritorio tengo guardado algunas para poder poner. Inserto. ¿Sí? Las puedo poner. Necesito trabajar texto en 2 líneas. Lo puedo hacer también. ¿Por qué? Porque inserto otro cuadro de texto. Vengo acá, insertar. ¡Ay! Se me trabó el mouse, perdón. Cuadro de texto, vengo acá. Y pongo otro texto. Una vez que tengo ya todo esto armado, entonces después me voy a fijar, a ver, este de acá yo lo quiero por acá abajo. Este título lo quiero acá, pero lo quiero más grande, entonces voy a seleccionar el texto, le voy a dar tamaño. Fíjense que esto se trabaja igual que en Word. Gente, Word lo vimos hace poco, así que lo pueden seguir usando de la misma manera. Los que no saben Word, fíjense en mi canal, suscríbanse, denle like. Está todo lo que es el tutorial de Word. Este de acá lo quiero, por ejemplo, más grande, lo quiero de color rojo, por tirar algo, ¿sí? Fíjense, yo puedo armar la diapositiva como yo quiero. No necesito una herramienta específica para que venga y me acomode las cosas porque yo no sé. No, yo le pongo mi diseño, yo le pongo lo que quiero. ¿Sí? Bueno, entonces, desde nueva diapositiva, pueden elegir lo que ustedes quieran. No me den bolillas si no quieren. O sea, si a ustedes les gustan las cosas prediseñadas, háganlo de esa manera. O sea, esto es cuestión de que cada uno le vaya poniendo la idea al trabajo. ¿Sí? Es tan solo como eso. Por ejemplo, vamos a volver a la anterior, que fue esta de acá. Yo de acá quiero insertar una imagen, ¿sí? Entonces, vengo acá, insertar imágenes, y pongo, por ejemplo, esta. Insertar. Me insertó la imagen, ¿sí? Acá voy a poner un texto que diga: hola, gente. Y el título vamos a poner, ya que estamos, vamos a hacer propaganda. Ahí está, ¿sí? Ahora, si yo quiero acá, abajo de mi objeto, puedo poner insertar imágenes, vamos con la misma. Y lo pongo acá. También puedo seguir trabajándolo de esta manera, ¿sí? Esta de acá, haga clic para agregar un título. Agrego un... ¡Opa! No sé qué hice. Toqué algo que no tenía que tocar. Ahí está. ¿Sí? Un subtítulo. Subtítulo. Y ya está. De esta manera yo estoy agregando las diapositivas. Ahora, suponiendo de que esta diapositiva, que es la número 2, yo la quiero abajo y quiero que esta sea la número 2. Entonces, con el botón izquierdo del mouse arrastrando,
lo mantengo apretado y la llevo para arriba. Entonces ahora me cambio el orden. Esto es cómo trabajar, cómo agregar nuevas diapositivas. Por ahora lo que vamos a hacer es trabajar cosas muy simples y después nos vamos a abocar, hoy estoy un poco trabado, a lo que sería más cómo darle forma y todo ese tipo de cosas. Bueno, perfecto, tenemos las diapositivas. Ahora, si hay algo que queda muy feo, es una diapositiva así sola, con ese tipo de tonos de fondo. Entonces, yo acá lo que puedo hacer es ir a diseño, a diseño, y elegir algún color. Esto es lo que les decía, lo que ya está predefinido, ¿sí? O sea, yo puedo tomar una de estas de acá. Tengo una variedad bastante grande para poder hacerlo. Me tengo que fijar en cuando estoy haciendo los colores, me tengo que fijar también, esto es algo que quizá mucha gente no le da bolilla, pero me tengo que fijar en dónde va a ser mi presentación. Si mi presentación va a ser, por ejemplo, en el pizarrón del colegio, que es blanco y el aula es luminosa, poner blanco de fondo va a hacer que se pierda mucho el contenido. Entonces ahí yo lo que tengo que hacer es buscar algo que resalte. Por lo contrario, si mi presentación es, por ejemplo, en un lugar en donde es una sala donde las luces están apagadas, tipo anfiteatro, tipo la sala de computación cuando apagamos las luces o algo por el estilo, entonces ahí sí tranquilamente le puedo poner un color blanco porque va a resaltar más las cosas. En este caso vamos a poner algo que no sea ni blanco ni negro, vamos a poner una cosa tranquila como esta. Y ahí fíjense cómo me cambió lo que es mi presentación. En primer lugar me puso un fondo, ¿sí? En este fondo así tipo simil carbono, me cambió el tipo de letra, ¿sí? Fíjense, y me lo va a ir respetando en todas las diapositivas. Acá me da la variante. Por ejemplo, los colores. Estos son la paleta de colores que me está ofreciendo para cada una de mis presentaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, puedo tomar la variante. Fíjense cómo va cambiando, se va modificando lo que es el color de fondo a medida que yo voy cambiando la variante de colores, ¿sí? Eso me va a ir dando a mí una perspectiva de cómo lo quiero hacer. Chicos, no, gente, no es hacer un PowerPoint, no es una cosa de 10 minutos. Lleva su tiempo para que quede bien y que quede prolijo, ¿sí? Vamos con este me gusta. Hace un colorcito medio azulado de fondo. Si no me convence ninguna de todas estas, ¿sí? De todos estos colores, yo lo puedo personalizar. Puedo venir acá y acá le pongo el color que quiero a todo. Fíjense que acá tengo marcado todo lo que es cada uno de los elementos que yo voy a tener en mi presentación. Otra de las cosas que puedo hacer es cambiar las fuentes, ¿sí? Fíjense cómo me va cambiando, me va mostrando otro tipo de fuentes, ¿sí? Se va viendo ahí en el fondo cómo va cambiando. Vamos a poner la Calibri, que a mí me gusta. Bien, otra de las cosas que puedo cambiar son los efectos, ¿sí? Acá vamos a ver otro tipo de efectos, pero esto lo vamos a dejar más adelante cuando podamos trabajar con lo que son efectos. Y acá tenemos los estilos de fondo, ¿sí? Puedo hacer que me vaya variando, por ejemplo, el color. Fíjense, acá va un color más, un gradiente, ¿sí? Un color más suave, más tenue, un color más azul. Esto es algo que en la charla de colores trabajamos lo que es este color así. Fíjense que este azul a mí me da un aspecto con ese gris en las letras, me da un aspecto de una cosa más seria, más formal. Este también lo mismo pasa con los grises y los negros. En cambio con este me da una textura que, si bien es algo formal y serio, por ahí no es tanto como el color que vimos recién. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos lo que vimos desde nueva diapositiva, cómo agregar diapositivas, ¿sí? Cómo trabajar toda la parte esta de acá. Esto ya lo conocen, vuelvo a repetirlo por haberlo trabajado en Word. Desde insertar, cómo insertar una imagen. Podemos insertar una forma también, ¿sí? Por ejemplo, yo acá vengo a esta de acá y quiero insertarle una forma. Y nadie me impide que la inserte. Tranquilamente la puedo insertar. Y después esta forma la puedo trabajar como trabajábamos las cosas en Word. Exactamente igual, ¿sí? Fíjense que hasta inclusive tenemos las mismas herramientas que teníamos en Word.
¿sí? Por ejemplo, le puedo poner este tipo de efecto. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, desde insertar, imágenes. Imágenes en línea, tenemos que estar muy seguros de que no funcione internet, porque si yo inserto una imagen en línea, tengo que tener una buena conexión como para poder hacerlo. Las formas, un Smart Art, ¿sí? Desde acá vamos a poder hacer lo que son diagramas. Más adelante vamos a ver cómo trabajar diagramas y gráficos. Un gráfico lo puedo traer desde una planilla de Excel, tranquilamente. Puedo insertar cuadros de texto, que es lo que vimos recién. Encabezado y pie de página, mucho no se usa en lo que es PowerPoint, porque es para hacer presentaciones en pantalla. Si yo quiero imprimir estas presentaciones, las puedo imprimir. Pero para eso, como digo siempre, ¿se puede tomar mate en un vaso? Sí, se puede, no es lo indicado. Bueno, si yo quiero hacer esto y lo quiero imprimir para tenerlo en una carpeta, no es lo indicado. Para eso usemos otro tipo de herramientas que existen, o hagámoslo en Word, que es mucho más sencillo y está hecho para cosas impresas. PowerPoint dejémoslo para lo que es presentaciones vía digital, ¿sí? Si lo quieren hacer, háganlo igual. No quiere decir que no se pueda. WordArt, también sabemos fecha y hora, el número de la diapositiva, ¿sí? Todo este tipo de cosas después lo vamos a ir trabajando de a poquito, una a una. Bueno, desde el diseño vimos cómo se podía llegar a cambiar esto. Tenemos para cambiar el tamaño de la diapositiva. Acá tenemos dos opciones, 16:9, que es la que estamos usando ahora al estar trabajando. La mayoría del mundo hoy en día está trabajando con monitores tipo wide screen, son los monitores alargaditos, los que vemos siempre. Y después tenemos la relación 4:3, que son los monitores viejos. Creo que ustedes ni habían nacido y ya se habían cambiado. Así que estos monitores son los viejos, aquellas personas grandes me van a saber entender, los cuadrados de tubo. Entonces, si yo voy a hacer una presentación para llevar a una en el tiempo hacia atrás, bueno, entonces ahí sí voy a poner eso. Y si no, puedo personalizarlo, pero no tiene sentido. Por último, el formato del fondo, ¿sí? Que le puedo cambiar acá todo lo que tiene que ver con el formato de ese tramado que yo le puse. Le puedo poner un relleno sólido, le puedo poner un degradado, más o menos lo mismo que habíamos visto por acá, visto desde otro ángulo. Transiciones va a ser cómo voy a hacer yo que me aparezcan los objetos en cada una de estas diapositivas. Por ejemplo, yo quiero que este objeto aparezca tipo cortina, ¿sí? Perdón, no el objeto, la diapositiva. Yo quiero que esta diapositiva aparezca así. Que esta de acá aparezca tipo tender, ¿sí? Y que esta diapositiva de acá sea un barrido, ¿sí? Traten de no usar mucho, no abusar de las transiciones, porque si no va a quedar así como diría una profesora mía allá lejos y en el tiempo, esto es un cotolengo. Bueno, esto va a pasar más o menos lo mismo. O sea, si le ponemos muchas cosas, queda feo, ¿sí? Fíjense, yo acá en este caso hice, vamos a la 1 como para ver cómo queda. Ahí arrancamos, ¿sí? No queda mal, porque son 3 nada más. Ahora, si yo quiero ¿cómo se llama? Trabajar con más, entonces ahí sí va a ser mucho lío, mucha cosa. Sí, no queda bien. Acá se me fue la imagen se me fue arriba de la gente. Ahí está. Las animaciones van a ser ahora sí para cada uno de los objetos. Por ejemplo, yo acá tengo este objeto y quiero que este objeto aparezca. Vamos a hacerle una rueda, ¿sí? Entonces este objeto va a aparecer así. También no abusen de esto, porque entre lo que son las transiciones y lo que son las animaciones vamos a estar laburando de una manera en donde se va a hacer todo muy largo. Agrego un título, bueno, lo tengo que marcar desde acá, ¿sí? Desde la línea, no de lo que es el texto. Y entonces ahí sí, yo por ejemplo le vamos a poner esta. Ahí está. Subtítulo, lo mismo. Lo marco desde la línea y le agrego, por ejemplo, un rebote. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo queda. Aparece mi presentación después de la cortina. Va el primero, está hecho con clics, o sea, cada vez que yo hago un clic me va a ir agregando las cosas.
y quedó mi presentación de la primera diapositiva, ¿sí? ¿Qué podemos hacer aparte de esto? Le podemos cambiar las opciones, ¿sí? Fíjense, acá tenemos cómo quedaría la cantidad de, digamos, de segmentos que yo le puse a este efecto, ¿sí? O sea, puedo modificar esa presentación. ¿Cuánto quiero que dure? En este caso dura 2 segundos, yo puedo hacer que dure menos o más. ¿Cómo quiero que trabaje? O sea, yo recién lo hice al hacer clic. Bueno, yo quiero que lo haga después del anterior. Entonces esto lo que va a hacer es, fíjense, cuando aparece, esta es la primera igualmente, lo que va a hacer es, fíjense, aparece sola, ¿sí? No tengo que hacerle yo un clic, mientras que con las otras sí lo tengo que hacer. ¿Cuál es la diferencia entre hacer que aparezca una atrás de otra y haciéndole clics? Bueno, si yo estoy haciendo una presentación que tiene que ir acompañando con lo que yo digo, muchas veces no puedo hacer de que la presentación siga mi ritmo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede pasar de que yo estoy explicando un tema y alguien me haga una pregunta. Entonces yo tengo que contestar esa pregunta. Si eso no está contemplado dentro del tiempo que yo le puse a cada una de las cosas, se me va a empezar a desfasar lo que yo digo con lo que está apareciendo en el monitor. Entonces, si mi presentación da para que el público haga preguntas, entonces lo mejor es acá ponerle al hacer clic. Entonces yo soy el que cada vez que hago un clic voy a determinar el tiempo de mi presentación. Si es una presentación en donde yo no estoy hablando y quiero que el usuario empiece a seguir una serie de cosas, como puede ser, por ejemplo, hacer un cuento. Tranquilamente yo puedo hacer un cuento en donde pongo una imagen y abajo diga, había una vez un conejo. Entonces aparece la imagen del conejo, ¿sí? Entonces ahí sí lo puedo hacer uno atrás del otro y no tengo que estar yo llevando ese ritmo. Bien, después tenemos presentación con diapositivas. Esto de acá es más o menos lo mismo que tenemos acá abajo. Es la misma barra de herramientas. Revisar es para ortografía y gramática. Algunos necesitan mucho hacer ese tipo de correcciones. Es horrible ver una presentación y que tenga faltas de ortografía. Por favor, cuiden eso. La vista se va a referir cómo estoy viendo esto. Yo por lo general siempre lo trabajo en la vista normal. Me parece que es la mejor para poder trabajarlo, pero bueno, cada uno lo puede trabajar como quiera. Si necesitan, pueden poner una regla, le pueden poner cuadrícula para poder alinear las cosas más prolijas, le pueden poner guías para poder hacer las cosas más alineadas. Y eso es en cuanto al menú. Archivo, guardar, para poder guardar la diapositiva. Yo lo voy a guardar en este caso en el escritorio para que puedan ver la diferencia. Lo voy a guardar acá y acá le voy a poner Press 1. Acá digo presentación de PowerPoint, lo guardo. Con eso ya tengo guardada mi diapositiva. Si yo vengo acá, fíjense, acá adentro, si yo abro la carpeta, voy a tener lo que es mi presentación. Otra manera de guardarlo, ¿sí? Sería, vamos a dejar Press 1, para que lo puedan ver. Y acá, en vez de poner presentación con PowerPoint, lo que voy a hacer es ponerle presentación con diapositivas de PowerPoint y guardar. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Esta de acá se va a presentar sola sin que yo tenga que abrir el PowerPoint, y la otra se va a presentar directamente, ¿sí? O sea, fíjense, en este momento si yo le haría un doble clic acá, voy a tener la presentación hecha directamente. Y si le hago un doble clic acá, me va a abrir el archivo. Bueno, gente, esto ha sido todo por esta jornada de PowerPoint. Espero que les resulte bueno, que les resulte útil. Alumnos míos, los veo en la próxima clase, siempre que se pueda. Y aquellos que hayan caído acá por el azar o el destino, hasta el próximo tutorial. Tengan ustedes muy buena jornada. Adiós.